Queridos amigos, aquí saludándolos nuevamente, en el ánimo de invitarlos a participar con nosotros ya en muy pronto, en unos días más, a nuestro nuevo curso que vamos a iniciar y que tiene que ver con la práctica de las lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros. En esta ocasión, tengo diseñado un gran proyecto de estudio y de resultados que han resultado pues de 30 años de investigaciones en el salón de clase, en la práctica y en la aplicación de estos principios. Entonces, como pionero de un curso de milagros en México, pues te animo pues a que formes parte de este nuevo proyecto. Es un proyecto de literalmente de entrenamiento mental o de práctica mental, en el que precisamente vamos a fomentar el desarrollo de esas capacidades, pero con la vigilancia de los resultados. Vamos a hacer una introspección de este libro de ejercicios, de tal manera que voy a compartir contigo, ¿sí? Una especie de secretos que tiene un curso de milagros y que uno generalmente en su estudio no los ve. Entonces, después de estos años como pionero, ¿sí? Quiero compartir contigo y tal vez sea la primera vez, ¿sí? De que pueda yo dar a conocer, ¿sí? Estos secretos, esto que hay detrás o en el fondo de un curso de milagros, para que cada uno de nosotros viva sus principios de una manera más fácil, más práctica, más cómoda y también de alguna manera más inmediata. Quiero de alguna manera recordar a cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Qué es un entrenamiento mental? Todos conocemos, ya lo había yo dicho en otros cortes, todos conocemos lo que implica un entrenamiento, ¿sí? Uno se entrena para una cosa, se entrena para la otra, se entrena para hacer ejercicio, para manejar un coche, ¿sí? Para lograr una meta en un concurso, ¿sí? Llegar a los resultados. Y en esta ocasión, el entrenamiento mental que implica una práctica de una serie de ideas y de pensamientos que queremos que sean parte de nuestras nuevas creencias. Este entrenamiento ahora mental, ujú, en un principio podría juzgarse como algo nada fácil, pero estamos diseñando el proyecto ahora, estamos diseñándolo de tal manera que deje de ser, sí, complicado o tardado inclusive. Ujú. Y este entrenamiento mental consiste en que uno vaya dejando a un lado una manera de pensar, lo vuelvo a repetir de acuerdo a otros comentarios que he hecho, dejar una manera de pensar, sí, que nos ha llevado a condiciones de vida que ninguno de nosotros ha querido tener. Y ese entrenamiento mental, ¿sí? Esa práctica mental consiste en que uno vaya dejando esa manera de pensar, sobre todo porque uno se va dando cuenta que el resultado de esa manera de pensar no nos ha dado, lo vuelvo a repetir como en otros cortes, pues la calidad de vida que queremos tener. Se sustituye esa manera de pensar por una que sí nos lleve a una condición o a un estilo de sentir, de vivir y de hacer las cosas que tenga resultados muy satisfactorios en todo nuestro vivir, tanto internos como externos y en todas las condiciones.
evidentemente lo estoy haciendo ver tanto en la forma como en el contenido. Entonces, entrenamiento mental obviamente tiene que ser un entrenamiento. ¿Por qué? Porque uno, sí, en el día a día, pues uno va a tratar, pues, de tener presente esa manera de ver algo, ujú, que lo lleve a un resultado, esto es, a una manera de sentir mucho mejor. Y obviamente aquí desarrollamos la capacidad de tener esa manera de ver, evidentemente más novedosa, que nos ayuda a abordar las cosas de una manera evidentemente más energética, más poderosa, pero también más inteligente. Entonces, ¿qué sería una práctica mental? ¿Sí? ¿Qué implica entonces pues este entrenamiento, ¿no? Precisamente ese cambio de mentalidad. Ahora bien, quiero tratar pues de ser muy clarito, ¿sí? ¿Y qué resulta de esta práctica mental? ¿O qué implica inclusive? Ujú. Sentimientos, ujú, probablemente para muchos de nosotros, sentimientos nuevos, ¿sí? Sentimientos em, sanos inclusive, ¿no? Sentimientos que cada uno haya aspirado a tener durante mucho tiempo en su vida, pero no sentimientos momentáneos, ¿sí? No sentimientos este, casuales inclusive, ¿no? O sea, estamos tratando aquí, pues, de desarrollar esos sentimientos, ¿sí? Pero de manera literalmente, pues, permanente. ¿M? Entonces, una paz más sostenida, una tranquilidad más sostenida, un ánimo más sostenido. Este, este, vamos a tratar, pues, de que este proyecto es un gran proyecto de aplicación mental y de práctica mental. Vamos a tratar de que esto no se quede solamente como un saber, ujú, sino que esto se lleve precisamente a un vivir. Entonces, cada introspección que vamos a hacer del libro de ejercicios, de sus lecciones, cada introspección, ¿sí? Nos va a llevar entonces, o quiero que nos lleve a todos a ese novedoso, ujú, eh, eh, sentir, ujú, que nos dé ese valor de hacer las cosas, ¿sí? Y esa visión también de poderlas resolver de una manera, pues, exitosa. Entonces, te estoy tratando de explicar también qué ganamos al practicar sus principios. Cada uno de ustedes, mientras esté aquí, eh, que se fije el reto o la meta, inclusive, de que va a ganar algo y va a ganar cosas eh, muy provechosas, empezando por el sentir. Ujú. Entonces, ¿qué ganamos de esto? ¿Qué te parece? Paz, confianza, satisfacción, ánimo, fortaleza, eh, valía, valor, como lo he dicho en otras ocasiones. Ujú. ¿Cómo logramos vivir, sí, estos cambios que en un curso de milagros redundan pues como en milagros? Esto es todo un milagro porque estamos tratando pues de, primero, de cambiar esa mentalidad y en segunda, de liberarse de esa condición emocional que el curso juzga pues como enfermiza. Entonces, cualquiera que sepa, ¿no? Cualquiera que sepa, pues, eh, parte de estos principios, también estoy hablando para las personas que inclusive intentan ya practicarlo, ¿no? Saben muy bien o sabemos muy bien, ¿sí? Estamos tratando de hacer nuestros propios milagros, ¿sí? No es cuestión de hacer a un lado a quien nos lo enseña a hacerlos, ¿m? Sino es más bien integrar su visión, su espíritu a nuestras vidas, precisamente, lo vuelvo a repetir, para corregir una actitud mental y precisamente para sanar una actitud emocional. El curso
vuelvo a repetir también, el curso nos hace hincapié de que vivimos enfermos. Ujú. Y vivimos enfermos no específicamente de lo físico, sino que vivimos enfermos de intolerancia, de tristeza, de insatisfacción, de desánimo y de desconfianza. Entonces, ¿cómo logramos vivir estos milagros o cómo los logramos hacer? Pues es lo que vamos a tratar entonces aquí en este proyecto. Ujú. Y cómo las podría ser también, eh, podría ser también el caso, ¿sí? De que, de que cómo se vive saludablemente al integrar sus ideas, ¿no? Entonces, uno practica esas ideas, uno se le ofrece a todo participante, inclusive lo hacemos nosotros después de tantos años, ¿sí? De aplicación y práctica, ¿sí? Entonces, constantemente, ¿sí? Nos estimulamos mentalmente a pensar de una manera constructiva, positiva, que nos lleven precisamente a esa salud. Cuando uno se entrena para eso, ¿no? Cuando hace uno esa práctica mental, uno entonces empieza maravillosamente a integrar una manera de ver, un ideario que lo lleva precisamente a uno, a esas mejores condiciones y a esas mejores maneras de tomar las cosas de las que estoy tratando de explicar. Entonces, en este sentido, sí, es posible, sí, será posible verdaderamente el éxito en todo lo que, en todo lo que hagamos, será posible, en verdad, que cada uno de nosotros pueda tener lo que desea. Ya había yo explicado también en otro corte, sí, ya había yo intentado ofrecer la esperanza de que así es, de que efectivamente nosotros aquí se nos ofrece el éxito en todo lo que hagamos. Entonces, sí es posible, sí, tener éxito en lo que uno se propone, inclusive, ujú, si uno se propone eh, practicar estos principios correctamente, experiencia que se va dando de manera gradual. Entonces, es posible inclusive eh, ver que el problema de la clase que sea esté resuelto. Es posible eso. Y sí, definitivamente que sí. Por eso juzgamos a este curso de milagros como un curso que ofrece mucha esperanza. Es un curso de esperanza. Porque imagínate tú, pues, trabajar en favor de la solución de algún problema si es que se presentara. Entonces, los seres humanos, lamentablemente, sí, cometemos muchos errores en nuestros procederes y de ahí, pues se derivan muchos problemas. Ujú. Muchas veces no fuimos o no somos tan conscientes, ujú, de lo que estamos haciendo y esto redunda en algo que a nosotros no nos gusta. Muchas veces nos dejamos llevar por ese impulso de hacer las cosas y cuando menos nos lo imaginamos, pues probablemente estemos viviendo un arrepentimiento, una culpa inclusive. Entonces, esto origina y esto conlleva también a situaciones, sí, que evidentemente no queremos vivir. Entonces, en este sentido, sí, es posible ver que el problema de la clase que sea esté resuelto o sea resuelto, y obviamente esta visión tan novedosa que ofrece un mejor proceder, lo hace posible. Así que sí es muy bueno integrar esa idea en nuestra manera de ver, pues que queremos que sea ahora, sí, la bandera para proceder entre una cosa y otra. Entonces, evidentemente, cuando uno aprende a darle calidad a su vida,
cuando uno aprende a hacer las cosas mucho mejor, evidentemente cada uno va conociendo, es muy bueno, va conociendo lo que uno se merece, su valía inclusive, ¿no? El valor inclusive, ¿sí? Eh, que cada uno de nosotros merece vivir o tener. Ujú. ¿Cómo es posible que nuestra valía y nuestra autoestima se reafirman, ¿no? Es un curso también que promueve mucho el amor por nosotros mismos, ¿sí? Esto de alguna manera nos hace ver ujú, que, que a través de las generaciones, los seres humanos, al no haber tomado decisiones correctas, al no estar experimentando situaciones sanas, al tomar decisiones equivocadas que nos llevan a estas decepciones y a estas culpas, pues evidentemente los seres humanos estábamos experimentando un fastidio personal, una culpa personal, inclusive un odio personal. El curso nos hace ver que cada vez que nosotros estamos experimentando, ¿sí? La decisión errónea, una decisión errónea, por una manera de pensar errónea, pues evidentemente nos hace ver que nos maltratamos. Ujú. En otro corte ya había yo dicho ujú, que esto llega a ser frecuente, llega a ser habitual el hecho de maltratarnos, el curso le llama sacrificio. Entonces esto llega a ser verdaderamente una actitud como enfermiza, ¿sí? Estar buscando inclusive con qué me preocupo, con qué me enojo, con qué me entristezco. Ujú. Y, y las personas en realidad diríamos que nunca hemos querido tener esta manera de proceder, pero la tenemos. Entonces, eh, esta autoestima y esta valía se van reforzando en un curso de milagros, se van haciendo evidentes por por esa calidad de proceder y por esa integración de ideas que el curso ofrece. Es evidente que hay muchas cosas que nosotros no veíamos hasta que de repente viene alguien y nos hace ver una manera de ver que nosotros no veíamos. Y entonces llegamos a reaccionar y llegamos a pensar y decimos, si es cierto, no lo había yo pensado o no lo había yo visto. Entonces, estamos tratando de ofrecer en este proyecto, ¿sí? De estudios, estamos tratando de ofrecerles a todos ustedes, ¿sí? Repasar ujú, o reconocer lo que nosotros no habíamos podido ver y no habíamos podido reconocer, de tal manera que nos sea lógico para un mejor proceder. Entonces, obviamente, cuando esto ocurre, nuestro amor personal, nuestro trato personal va siendo mucho mejor, con más calidad, evidentemente, con más amor. Ujú. Y verdaderamente este curso nos ayuda precisamente, nos ayuda a estimarnos, a valorarnos, a querernos, a amarnos. Ujú. También aquí hay un punto en el que quiero repetir aquí, nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos el trato que nos habíamos dado, el trato que pensamos que las demás personas nos habían dado, nos vamos a dar cuenta del pésimo trato que nosotros nos habíamos estado dando por esas pésimas decisiones y por los resultados de esas pésimas decisiones. Hablo de decisiones porque nuestra vida emotiva, nuestra vida moral, es el resultado de decidir sentirse así. Ajá. Las personas podríamos seguir pensando que nuestra vida emotiva está en manos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de todo lo que las otras personas dicen y hacen. Pero este programa de estudios en este proyecto nos hace ver que eso nunca fue verdad y que en ese sentido siempre habíamos vivido pues engañados, ¿no? Esto no es cualquier cosa, esto de,
de haber vivido engañados por tanto tiempo, ¿sí? En el sentido de que de juzgar que ciertas personas tuvieron la culpa o de juzgar que ciertos acontecimientos son los culpables de nuestros desastres emocionales. En un curso de milagros aprendemos a ver que esto es un engaño. Entonces, en el sentido, pues, de intentar estas correcciones, de tratar de hacer estas correcciones, ¿sí? Nosotros vamos reconociendo, vamos conociendo lo que es la verdadera práctica del perdón. Entonces, en este curso se postula que el perdón no es tanto para otras personas, el perdón es precisamente para nosotros mismos, para esa toma de decisiones, esas maneras de pensar, pues erróneas, ¿no? Entonces, eh, cada uno de nosotros, por eso se revalora, ¿sí? Eh, eh, se, se aprende a querer, a sentirse bien, y no precisamente por lo que tiene alrededor de sí, por lo que ha logrado, ¿no? No simple y sencillamente por lo que piensa. Entonces, vuelvo a repetir, como lo dije en otros cortes, aquí estamos dispuestos a vivir, a palpar casi, casi, ¿sí? El resultado de lo que pensamos y así podernos dar cuenta, pues, de que los pensamientos evidentemente tienen un efecto en todos nosotros y en todo lo que hacemos. Un pensamiento no es neutral, tiene un efecto. Ya a uno, como lo dije en otro corte, ya a uno le consta a la mala. Tal como piensa uno, pues así se siente uno, de manera sana o de manera enfermiza, a la buena o a la mala. Entonces, aquí sí, aquí uno realmente aprende lo que es el perdón sincero, ¿sí? El perdón a uno mismo. Ujú. Probablemente algunos de ustedes no lo había pensado. Ujú. Entonces, o no se había detenido lo suficiente para reaccionar hacia eso. Ujú. Entonces, nadie, evidentemente aquí en el programa de estudios, no se, se nos hace ver más bien que no tiene sentido perdonar a alguien cuando uno queda destrozado, si es que fuera el caso. Nadie puede perdonar a otro cuando uno queda sentido. ¿M? Nadie puede perdonar a otra persona cuando uno queda desmoralizado por lo que no obtuvo de esa persona. Pero mientras uno esté experimentando, vuelvo a repetir, por decisión personal, ¿sí? Y precisamente por el hábito de sentirse así, ujú, cada uno de nosotros debería, pues, cuestionar esa actitud, reflexionar un poquito, mirar a ese pasado, mirar allá atrás y darse cuenta, pues, de lo mucho que se ha lastimado, ajá, de lo mucho que, de la cantidad de veces que ha llegado a sentirse mal por su interpretación que ha hecho de las cosas. Entonces aquí aprendemos legítimamente, aprendemos lo que es el perdón perdonándonos. Así que claro que cuando uno aprende, como dice el curso, a deshacerse de esta condición emocional y a deshacerse de las razones para lastimarse, evidentemente la culpa que resulta de eso, muchas veces inconsciente, va reduciéndose de tal manera que nuestro reto, pues, es desaparecerla. Entonces, los seres humanos en realidad no nos sentimos culpables simplemente porque hemos cometido errores en la forma, ¿me entiendes? En las cuestiones que son tangibles. No, el curso nos hace ver que no nos sentimos tan culpables precisamente por esa, por ese error cometido, ¿no? Contra una persona o en medio de una situación, sino más bien aquí se nos hace ver que sentimos culpa y muchas veces inconscientes, simple y sencillamente porque uno no sabe sostener ese estado que siempre quiso tener. Estamos hablando de ese estado de paz, de ese estado de tranquilidad, de ese estado de ánimo, de ese estado de esperanza,
de ese estado de convicción, ¿sí? De confianza personal. Entonces, se nos hace ver aquí en el proceso de este entrenamiento de mental y en el proceso de esta introspección de todas estas ideas, se nos hace ver a cada uno de nosotros lo importante que es este, esta tarea, ¿sí? Y sana para nosotros. Entonces, el acto de perdonarnos a nosotros mismos, lo vamos mejorando, lo vamos reconociendo en la medida en que cada uno pues lo va tratando de practicar. Entonces, cada uno pues va, va haciendo lo suyo, ¿sí? Y lo va haciendo bien y nos vamos a cerciorar de que cada uno lo vaya haciendo muy bien. Entonces, em, cuando nosotros, ¿sí? Aprendemos pues a ir reduciendo esa sensación de malestar, llámese culpa, llámese tristeza, llámese ansiedad, cuando vamos reduciendo eso y también cuando vamos sustituyendo ese estado tan desgraciado de sentirse y cuando uno lo va sustituyendo por uno mejor, por uno más sano, ¿sí? Pues evidentemente estamos sustituyendo, ¿sí? Nos vamos dando cuenta, ¿sí? Que vamos sustituyendo tristeza por alegría, ansiedad por seguridad, insatisfacción por satisfacción, incomodidad por comodidad, ujú, desconfianza por convicción, no sé si ya lo dije. Y a eso, y a ese cambio moral de sentimientos, le podemos llamar entonces milagros, como resultado de una interpretación diferente, muy diferente, que hacemos de muchas cosas y que precisamente el entrenamiento mental nos lo enseña. Entrenamiento mental precisamente porque nosotros estamos tratando constantemente de pensar de esa manera novedosa. ¿Mm? Constantemente esto nos lleva a la costumbre de ser muy positivos, nos lleva a la costumbre de ser muy creativos, como ya lo dije en otro corte, de una mejor manera, ¿sí? De sentirse. Evidentemente, esto redunda en una calidad de ser y en una calidad de sentirse que probablemente uno no lo había experimentado. Entonces, sí es cierto que, que, que al hacer estos cambios o al hacer estos milagros, ¿no? Sí es cierto que pasamos entonces de estas condiciones enfermizas, ¿sí? Como la culpa, ¿sí? Pasamos entonces a una condición muy bonita que se llama inocencia. Probablemente los seres humanos hemos vivido por generaciones con tanta culpa que ya hasta se nos olvidó, ¿sí? Cómo se vive en inocencia. Ujú. Se nos olvidó cómo se vive en confianza. Se nos olvidó cómo se vive en convicción. Entonces, este, vamos a descubrir o estamos tratando todos juntos de descubrir cómo es que uno, ¿sí? Cómo es que uno es realmente un, pues un ser espiritual, ¿sí? Un ser de espíritu, ¿sí? Y que más que concebirse, pues aquí tangiblemente, como un cuerpo, más que concebirse como alguien que toca, ¿sí? Se toca, ¿sí? Más que concebirse que está aquí, ¿sí? Pues mejor se concibe como algo más que eso, precisamente porque uno se va a dar cuenta gradualmente de que tiene un poder para vivir mejor y para sentirse mejor. Entonces, ya había yo dicho en otro corte que los milagros son posibles, ¿sí? Son necesarios, inclusive en nuestra vida, ¿sí? Que los cambios, lo había yo dicho también en otro corte, que son la norma, tienen que ser ahora la norma. ¿Mm? Entonces, la persona que se queda estancada, como ya lo había yo dicho, y sobre todo por decisión, pues entonces viene a ser una persona que no le interesa hacer los cambios, que no quiere hacer los cambios, ¿mm? Y que cree que no los necesita. Pero realmente todos los necesitamos.
Y es importante también en el proceso, como lo dice un curso de milagros, ¿sí? Que, que, que no echemos culpas, ¿sí? De la situación por la que pasamos, ¿sí? Y digamos que por culpa de esto, por culpa del otro, por culpa de aquí, por culpa de allá, pues yo no puedo acceder a esa manera de vivir que tanto he querido. Aquí es cuestión de mostrar voluntad hacia uno mismo, es cuestión de demostrar decisión, ujú, y demostrar que uno realmente quiere aspirar a esto. ¿Supone inclusive un reto? Sí, sí supone un reto. Ujú. ¿Supone, como lo dije en otro corte, una inversión de tiempo? Sí, es muy pequeña. Ujú. ¿Supone una inversión en atención? Sí, porque uno aprende a dejar de sentirse pues distraído. Entonces, la verdad es que nosotros vamos creando la costumbre, ¿sí? De fijarnos estos retos, estos logros, estos desafíos, inclusive estas ganancias, porque un curso de milagros evidentemente nos da a ganar. Ya en otro corte había yo dicho también, ¿sí? Ya habíamos ofrecido, ¿sí? Como parte de esta invitación que estamos haciendo, ya habíamos ofrecido a todos ustedes aprender a desarrollar la capacidad de manifestar todo lo que ustedes han soñado, a crear inclusive, ¿sí? La clase de vida que cada uno de ustedes desea tener, atraer inclusive a todo el mundo tiene un poder de atracción, ¿sí? Un poder de cambio impresionante. Entonces, a atraer lo que uno es capaz de soñar cuando se le da la libertad de soñar, ¿sí? A desarrollar esa habilidad de crear, ¿sí? Deseos que evidentemente se cumplen en un curso de milagros. La verdad, tiene un curso de milagros. Aquí no es cuestión también de desear cosas que no se cumplen. Aquí es cuestión de aprender a crear la habilidad de crear esos deseos que sí se van a cumplir. Habrá disciplina en el proceso. Uno se convertiría en una persona muy disciplinada al respecto. Entonces, habrá disciplina, ¿sí? En el cometido, ¿sí? El desarrollo de ese compromiso te ayudará a practicar y a mantener esa visión, esa salud y esa abundancia, porque todo mundo sabe que sin disciplina y sin compromiso, pues no va a haber milagros. Entonces uno aprende aquí a ser una persona disciplinada y comprometida, no con el curso, sino con uno mismo. Entonces, lo vuelvo a repetir, si no hay disciplina y compromiso, pues no puede haber milagros en su vida. Uno, uno aprendió y obviamente creyó y se hizo a la idea de que haciendo oraciones, ujú, y orándole a Dios y orándole al Espíritu, pues uno pidiendo inclusive, ¿sí? Lo que tanto uno necesita, pues de repente estos cambios se iban a dar, ¿no? Pero aquí en este programa de estudios, uno aprende a participar en esos cambios. Ujú. Y entonces ya somos dos los que, los que logramos estos cambios, pues en la vida de uno, el guía, el maestro y el que tiene la necesidad de vivir mejor. Entonces, vuelvo a repetir, sin disciplina, sin decisión, sin voluntad, sin compromiso, sin inversión de una mentalidad, sin esa esperanza inclusive, ¿sí? Sin esa fe, a lo mejor, esa fe callada o esa fe inconsciente, sin esas cosas no puede haber milagros en tu vida. Entonces, vale la pena poner en el juego de este proyecto, ¿sí? Vale la pena desarrollar estas capacidades para darse cuenta de que uno las tiene y de que son muy útiles en el día a día de cada uno de nosotros. Tú, lo vuelvo a repetir,
vamos a tratar de ser los testigos carnales, los testigos de tus propios cambios, de tu salud, de tus milagros. Oponerse a estas cosas, como lo había yo dicho, no sería inteligente. Sí, oponerse a todo esto que se está ofreciendo no sería inteligente, ¿no? Ahora bien, cambiar la actitud no es una decisión tan fácil de tomar, porque evidentemente uno ha estado acostumbrado, ¿sí? A una manera de hacer las cosas y de vivir, y uno cree que eso le redunda cosas, ¿no? Pero, pero si uno no decide formalmente y firmemente hacer cambios en su vida, dadas sus necesidades, pues obviamente podemos juzgar que en este momento, pues eso no es inteligente. Así que, pero, pero, saber mantener tu riqueza, saber mantener tu abundancia, eso sí es lo inteligente. Así que yo en realidad te invito a que tú participes con todos nosotros a mantener esta riqueza, a descubrir esta riqueza, ¿sí? Te invito a que tú hagas estos milagros, a que aprendas lo que es ese perdón sincero, al desarrollo de estas capacidades tan importantes. Te había yo dicho en otro comentario, ¿sí? Que no te quedaras estancado, estancada, creyendo o dudando que la práctica mental del libro de ejercicios no produce milagros. Claro que los produce, ¿sí? Y son parte de tus posibilidades. Entonces, eh, milagros en todas tus circunstancias de vida. Entonces, tú no te quedes estancado creyendo, ¿sí? Eh, que la práctica mental de estos ejercicios no producen esos milagros en tu vida, ¿no? Condiciones, las hay. Recursos, los tienes. Entonces, decide venir, decide participar con nosotros en este gran proyecto, ¿sí? Que estamos elaborando ya, que lo tenemos ya eh, a punto de terminar, ujú, para podérselos ofrecer y que cada uno de ustedes tenga su propio año, ¿sí? A partir del momento en el que usted decide, sí, comenzar, que sea un año verdaderamente sano, ¿sí? Diferente, un año lleno de posibilidades, ¿no? Y de que se cumple lo que cada uno de nosotros, pues según sus necesidades, necesita cumplir. Así que yo te espero, pues, en este gran proyecto en donde vamos a hacer interesantísimos descubrimientos. Muchísimas gracias, ¿sí? Te espero muy pronto en nuestros salones de clase y que tengas muy, muy bonito día.